Vamos a utilizar el método de nodos para analizar este circuito. Podemos ver que en este circuito tenemos tres nodos. Yo voy a seleccionar como nodo de referencia entonces el nodo de la parte inferior que está marcado de color naranja. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff para el primer nodo. Entonces yo me voy a parar en el primer nodo y voy a analizar qué pasa con las corrientes. Vamos a ver que aquí tengo tres corrientes en este nodo 1. La primera corriente va a ser esta corriente que le está inyectando esta fuente de corriente y va a entrar al nodo 1. Recuerden que las otras dos corrientes, pues como yo no conozco sus direcciones, voy a suponer que salen siempre del nodo. Entonces tengo una corriente aquí I1 que sale del nodo 1 y tengo una corriente I3 que también sale de este nodo. Vamos a plasmar todo esto en ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a plasmar? Tengo que Ix va a ser el valor de la fuente de corriente, que es de 4 amperes. Entonces, Ix va a ser igual a las corrientes que salen del nodo, que son I1 más I3. Entonces, vamos a ver cómo sustituir cada uno de los miembros de esta ecuación. Esta Ix, recuerden que equivale a 4 amperes. I1 vamos a ver a cuánto equivale entonces. I1 pues va a ser simplemente una resta entre el voltaje 1 y 0. Entonces va a ser nada más voltaje 1 sobre la resistencia 1, que es esta parte que tengo aquí, más la corriente I3. Entonces vamos a ver quién es la corriente I3. La corriente I3, recuerden que estoy parado aquí en el nodo 1, entonces la corriente I3 va a ser igual a V1, el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre R3, que es esta parte que tengo aquí. Entonces, ¿qué voy a seguir haciendo aquí para reducir esta expresión? Lo que voy a hacer como siguiente punto va a ser separarla. Recuerden que cada uno de estos miembros está siendo dividido por R3, entonces los voy a separar aquí ya los tengo separados. Lo siguiente que voy a hacer es factorizarlos, entonces tengo V1 que está multiplicando a 1 sobre 2 ohms, que corresponde a este valor de V1 sobre R1, más 1 sobre 12 ohms, que corresponde a este valor de V1 sobre R3. ¿Por qué? Porque R3 tiene un valor de 12 ohms. Aquí estoy reduciendo mi expresión y de una vez estoy sustituyendo los datos. Menos V2, que correspondería a esta parte de aquí, por 1 sobre 12 ohms. R3 vendría siendo 12 ohms, que es igual, todo esto es igual a 4 amperes. Si tengo mi ecuación 2b, lo siguiente que queda es seguir reduciendo todo esto y finalmente la ecuación para este nodo 1 va a quedar de la siguiente manera. 7 doceavos del voltaje 1 menos 1 doceavo del voltaje 2 va a ser igual a 4 amperes. Ahora voy a pararme en el segundo nodo y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento para el segundo nodo. Entonces, ¿cómo quedaría? Para este segundo nodo ya tengo la corriente de la fuente. Entonces esta fuente ya me da la dirección de una de las corrientes. La dirección de esta corriente me indica que esta corriente de acá va a salir del nodo 2. Entonces ya tengo la dirección de esta corriente, me faltan la dirección de las otras dos corrientes. Recuerden que en el caso en que yo no conozca la dirección de las corrientes, siempre en el método de nodos voy a suponer que salen del nodo. Entonces hay una corriente I3 que va a salir del nodo 2 y hay una corriente I2 que también va a salir de este mismo nodo. Teniendo ya eso en cuenta, vamos a empezar a plantear nuestras ecuaciones en el nodo 2. Entonces voy a tener que I subíndice Y va a ser este valor de la fuente de corriente más I2 más I3. En este caso yo tengo que todas las corrientes están saliendo del nodo. Entonces, ¿quién va a ser I2 y quién va a ser I3? Vamos a checarlo acá en el diagrama del circuito. ¿A quién va a ser igual I2? Bueno, aplicando la ley de Ohm, I2 va a ser igual a V2 menos 0. Entonces quedaría V2 sobre el valor de R2, que es este término que está aquí. Luego, para la corriente I3, que es este término de aquí, voy a tener que el valor de la corriente I3 va a ser el siguiente, va a ser una resta, va a ser la resta entre el voltaje 2, que es el nodo donde estoy yo parado, menos el voltaje 1 sobre el valor de resistencia, que es R3, que vendría siendo este miembro de la ecuación que está en esta parte de aquí, en esta parte de aquí. Bueno, ¿qué sigue? Sigue separar esta división, separarlo en cada uno de sus miembros. Entonces R3, recuerden, está dividiendo a cada uno de estos. Como reducción tengo 2 amperes más voltaje 2 sobre R2 más el voltaje 2 sobre R3, que es esta parte de aquí, menos, por este signo menos de acá, V1 sobre el voltaje 1 sobre R3, que es esta parte de aquí. Entonces voy a seguir reduciendo. Voy a irme para acá para mostrar los siguientes pasos de cómo reducir. Entonces tengo que va a ser 2 amperes más
el voltaje 2 por 1 sobre R2 más 1 sobre R3, que sería la factorización de la expresión anterior, menos V1 por 1 sobre R3. Recuerden que siempre vamos a factorizar los voltajes. Y aquí adentro de este paréntesis se van a quedar siempre estas sumas del tipo fracción. Entonces el siguiente paso va a ser sustituir los valores que ya conozco. No conozco el voltaje 2 y tampoco conozco el voltaje 1, pero sí conozco todos los valores de las resistencias. Entonces aquí estoy sustituyendo los datos con los valores de las resistencias. Y finalmente tengo que al reducir ya toda esta expresión me va a quedar de la siguiente manera. 3 doceavos del voltaje 2 menos 1 doceavo del voltaje 1 menos 2 amperes va a ser igual a, va a ser la expresión 3. Entonces 3 doceavos del voltaje 2 menos 1 doceavo del voltaje 1 es igual a menos 2 amperes. Y esta va a ser mi segunda ecuación. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación va a ser esta de aquí. 7 doceavos de V del voltaje 1 menos 1 doceavo del voltaje 2 igual a 4 amperes. Y la otra ecuación es la ecuación que acabamos de obtener. Entonces, si yo este par de ecuaciones las resuelvo, porque se forma un sistema de ecuaciones, la solución quedaría de esta forma, que el voltaje 1 es igual a 6 volts y el voltaje 2 es igual a menos 6 volts. Entonces, ¿cuál es la manera de comprobar que estamos bien en nuestro procedimiento? Bueno, una manera de comprobarlo es tomando estos valores y sustituirlos en esta ecuación. Y al sustituir estos valores de B1 y B2 en la ecuación de acá, en estos valores debería quedarme menos 2 amperes. Y debe aplicarse un procedimiento similar para la otra ecuación que tenemos por acá. Entonces, si sustituimos aquí los datos que obtuvimos, tiene que dar 4 amperes.